Hola, mi nombre es Elías Rodríguez, me dicen Kimpi, y en el día de hoy hablaremos de Hechos 10:43. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Aquí es importante el contexto del pasaje, además de saber qué se está diciendo, es importante saber quién lo está diciendo, a quién se lo está diciendo y qué pasó antes de que lo dijeran. El que dijo esto fue el apóstol Pedro a Cornelio, un gentil, en su casa. Un gentil es alguien que no es judío. En el verso 28 de este capítulo, Pedro nos recuerda lo que dictaba la tradición judía acerca de comer en casa de gentiles. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Pedro había estado aprendiendo lecciones sobre lo que el nuevo pacto en Jesucristo quiere decir para los judíos y los gentiles. El mismo verso continúa: pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Con esto, él se refiere a una visión que Dios le había dado, que aclaraba sus dudas acerca de si los gentiles eran bienvenidos en el reino de los cielos. A pesar de ver el ejemplo de Jesús, que comió, conversó y sanó a gentiles, samaritanas y cobradores de impuestos, Pedro continuaba con su prejuicio particular contra los no judíos. Su visión lo hizo ver que la religión ya no era un factor en la salvación de los hombres, sino que era Cristo y solo Cristo. Por eso, cuando Cornelio le invita a su casa, él acepta, algo que no hubiera hecho antes. Cornelio también había recibido una visión que le dijo que mandara a buscar a Pedro para que Pedro le dijera las buenas nuevas. En el verso 34, Pedro recalca lo que aprendió en su visión. Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Ya que finalmente se da cuenta que el evangelio es para todos, lo comparte. Habla de Juan el Bautista, continúa con el ministerio de Jesús, de hacer el bien y sanar a los enfermos y endemoniados. Habla de su muerte y resurrección, de su tiempo con ellos después de resucitado y de su mandato a comunicar al pueblo que Jesús es Dios. Y después viene el verso 43, dice: de él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Pedro pone a Jesús en el contexto bíblico de los profetas, hablando que Jesús, que es de quien ellos estaban hablando, añadiendo o expandiendo en estas profecías que eran solo para su pueblo, los judíos, Israel. La idea que todo el que cree en él recibe perdón de los pecados. Justo después de esto, los gentiles que estaban en esa casa fueron llenos del Espíritu Santo. En esta ocasión en particular hablaron en lenguas y alabaron a Dios. Así que Pedro los bautizó ahí mismo. Este pasaje pone en carne y hueso lo que Pedro había visto en su visión. Gentiles recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados, abriendo el camino para que el resto de nosotros, los no judíos, primero en Cesarea y después no judíos en Europa y ahora no judíos en Puerto Rico y el resto del mundo, fueran aceptados como parte del pueblo de Dios. Pedro habla de los profetas, anunciando la futura salvación en casa de un gentil, porque está incluyéndolo dentro de esa tradición. El resto de las naciones ahora pueden formar parte de la narrativa de Dios, justo como Dios le había dicho a Abraham. A través del pueblo que Dios le iba a dar, serían bendecidas todas las naciones. Eso pasó a través del perdón de los pecados, a través de Jesucristo, para bendición de todas las personas en el mundo. Frente a Pedro, Jesús rompió esquemas políticos al comer con Zaqueo, el cobrador de impuestos. Rompió los esquemas raciales al hablar con una samaritana. Rompió los esquemas socioeconómicos al rechazar a los fariseos en favor de los pobres. Pero tomó una visión y ver con sus propios ojos a un gentil recibir al Espíritu Santo para que Pedro, terco al fin, viera que ya no hay nada que se pueda poner en medio del poder del Evangelio. Los invito a examinar sus vidas para que barreras innecesarias y de embuste que hemos puesto a la salvación de Cristo sean quitadas. Les exhorto a que dejen eso atrás y lo reemplacen con el verdadero evangelio, que es totalmente inclusivo y capaz de salvar a cualquiera sin importar su raza, color de piel, los pecados que haya cometido, cómo hayan escogido vivir, la música que escuchan, dónde viven y los chavos que tienen en su cuenta de banco. El evangelio es para todos, porque Cristo murió por todos. Solo toca creer en él para recibir ese perdón de pecados que nos devuelve a Dios.